Liderazgo de sí mismo. Un programa presentado por el conferencista y motivador internacional Enrique Bermúdez Castañeda. Un programa en busca de la motivación y la excelencia, con principios que te ayudarán a desarrollar un espíritu emprendedor. Liderazgo de sí mismo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Liderazgo de sí mismo, un espacio hecho en busca de la motivación y la excelencia personal. Hoy, como siempre, cargado con una gran cantidad de mensajes positivos para el alma. Siempre hemos tenido como propósito en este espacio proporcionarle todas aquellas herramientas a través de las cuales usted puede convertirse en un hombre o una mujer de éxito. Todas aquellas cosas con las cuales usted puede alcanzar la paz mental, la felicidad y el propósito de su existencia. Con ese fin, queremos tratar un tema de gran significado para cualquier hombre o mujer que quiera trascender en la vida. Y he invitado en esta oportunidad al psicólogo Jorge Eliezer Rodríguez Castro para que hablemos de algo que está, digámoslo así, de moda y que se ha convertido en uno de los instrumentos y una de las más grandes necesidades de las personas, la inteligencia emocional. Doctor Jorge Eliezer, bienvenido a Liderazgo de sí mismo. Gracias, Enrique. De verdad que me complace mucho volver a estar en tu programa y saber que en el 2007 hemos iniciado con esta pauta de recuperación de la salud mental, no solamente pues de las personas que nos allegan y están más cerca de nosotros, sino de quienes nos consultan y nos permiten que les podamos ayudar en su trascendencia. Doctor Eliezer, se ha hablado muchísimo últimamente de algo que forma parte de una de las grandes necesidades del ser, que es la de desarrollar la inteligencia emocional como mecanismo a través del cual el hombre puede alcanzar de una manera mucho más significativa todos los propósitos de su existencia. ¿Cómo podríamos definir para nuestros televidentes este concepto de inteligencia emocional? ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, Enrique, es el conjunto de herramientas a nivel mental que el ser humano utiliza para conocerse primero a sí mismo, dos, para desarrollar todas sus capacidades y habilidades, y tres, para mirar qué aspectos de su vida no son de un valor realmente de connotación, que él los pueda eliminar. Howard Gardner ha sido el creador de las inteligencias múltiples, llamada más comúnmente inteligencia emocional, que reúne 7 inteligencias divididas para cada uno de los lóbulos. Entonces, ese conjunto de inteligencias es a lo que se le llama inteligencia emocional, porque al fin de cuentas quien va a aplicarlas es el ser humano a través de sus propias emociones. Podríamos decir, doctor Jorge Eliezer, que el desarrollo de la inteligencia emocional es una de las cosas que marca la pauta entre las personas que triunfan y las que fracasan en la vida, que se convierte en un requisito y en un elemento fundamental para que el hombre pueda no solamente materializar sus propósitos, sino que yo diría que más allá de esto, poder alcanzar la paz mental, la alegría, el gozo, la felicidad, una vida con equilibrio emocional, que es una de las cosas que más necesitamos los seres humanos hoy. Nosotros mismos que trabajamos dentro de estos procesos, tenemos momentos de dificultad con el manejo de nuestras emociones. Entonces, desde esa perspectiva, desde ese conjunto de cosas, la inteligencia emocional podríamos decir que se convierte en un requisito fundamental para el desarrollo de la vida del ser. Claro que sí, Enrique. Nosotros hemos tenido la grata experiencia con nuestros pacientes de eliminarles toda una serie de taras que venían siendo fundamentadas en sus vidas desde muy pequeños. Si recordamos un comercial que hay en televisión donde varias mamás le van diciendo a sus niños: te vas a caer, te vas a ensuciar, te vas a trasnochar. Antes de descubrir la inteligencia emocional, se hablaba: no te subas porque te vas a caer, no te encarames en la silla porque te vas a porrear, no utilices tal cosa porque te vas a ensuciar. Ese no creó una serie de taras. Las investigaciones que se han establecido proporcionan que alrededor de unas 50.000 veces en los primeros 5 años de vida recibimos nosotros la palabra no, que jamás la codifica el cerebro. Cuando nosotros le decimos a un niño o a una persona: no hagas tal cosa, le estamos revertiendo la información porque le estamos indicando que lo haga. Entonces, en la inteligencia emocional procuramos, cuando hacemos las terapias, procuramos que la persona tenga la oportunidad de revertir, de descodificar
toda esa cantidad de palabras, de símbolos y de códigos que han hecho que en un momento dado se convierta pues en una especie de tara. Bajo esa perspectiva, doctor Eliezer, me da la impresión entonces que todas aquellas programaciones negativas que nosotros tenemos a través de los patrones educativos con los cuales hemos sido formados, se convierten no solamente en una limitación para nuestra vida, sino que es además precisamente la más grande limitación que tiene el desarrollo de la inteligencia emocional. Claro que sí. Y tú traes a colación algo muy importante, Enrique, y es que hoy estamos dentro de un síndrome llamado la esquizofrenia, y esa esquizofrenia no es más que la codificación que hemos hecho nosotros para indicar que no somos capaces de. Entonces tú le dices a un niño, vamos a realizar el ejercicio de matemática, es que no soy capaz, es que no sé. Tú le dices a una persona común y corriente, bueno, vamos a elaborar tal proceso, es que no puedo, es que tengo miedo, es que no soy capaz. Entonces cuando la persona empieza a justificar todos sus miedos, toda esa cantidad de inquietudes que tiene con respecto a su vida de manera negativa, no está permitiendo que la inteligencia emocional se desarrolle. Y por eso tenemos tantas personas frustradas, tantas personas con complejos. Cuando logramos dimensionar a través de una primera terapia de autoconocimiento cómo está condicionada esa persona hacia sus valores y disvalores, le proporcionamos a ellos entonces una herramienta para empezar a cambiar. Bueno, indudablemente el propósito de esta reflexión, doctor Eliezer, es que muchísima gente pueda encontrar el sentido de su existencia, que las personas no se conviertan, como solemos verlo con mucha frecuencia, en hombres o mujeres que pasan por este mundo sin pena ni gloria. Incluso hay muchos profesionales, hay muchas personas que tienen una gran cantidad de habilidades, de talentos, de destrezas naturales y de conocimientos, no pueden alcanzar ese propósito de su existencia como producto precisa de estas limitaciones a las cuales estamos haciendo referencia. ¿Cómo entonces nosotros cuáles serían, digamos, que los mecanismos, los consejos prácticos que le podríamos sugerir a nuestros televidentes para que a partir de los mismos puedan lograr el mejoramiento de su existencia en todos los ámbitos de su vida? Claro que sí, Enrique. Nosotros en la primera orientación que se le hace a la persona que nos consulta es indicarle qué tipo de propósitos él ha querido en su vida, qué cosas ha dejado de hacer pero que siempre le siguen causando mella y que de alguna manera quiere alcanzar, que definitivamente lo quiere hacer. Entonces, una vez hemos establecido qué es lo que ella quiere alcanzar, empezamos a trabajar con respecto al posicionamiento de ese objetivo. ¿Cómo? Hay un inventario de actitudes que se debe hacer diario, donde la persona tiene la oportunidad de evaluar qué es esas herramientas que está utilizando diariamente para poder lograr esos objetivos, qué tipo de disvalores no le están permitiendo a esa persona lograr alcanzar sus objetivos claros. Y más adelante, cuando ya hemos percibido que el paciente está entrando en una etapa de autoconocimiento pleno, empezamos a utilizar una serie de diagramas que le permiten cerrar puertas del subconsciente que ha abierto precisamente para evitarse y negarse la posibilidad de triunfar. Bueno, indudablemente el conocimiento de nuestra propia existencia es el conocimiento más grande que el ser humano puede alcanzar, porque le expresaba hace unos instantes que aún le preocupa a uno ver la situación de muchísimos profesionales y gente que adquiere una gran cantidad de conocimiento en diferentes disciplinas, pero su vida es una vida vacía, es una vida intrascendente, es una vida, podríamos decir, incluso carente de significado, y no ve la situación de desesperanza en la que muchísimas personas consumen hoy de una manera frecuente su existencia. Y es eso, precisamente, la falta de conocimiento de sus habilidades, de sus capacidades, de sus destrezas naturales. Es importante que nuestros televidentes hoy en día, como nunca, se convenzan de que en esta vida no hay cosas imposibles sino seres incapaces, y que las únicas limitaciones que existen para el hombre son las que él mismo admite en su propia mente. Pero a través de estos ejercicios que tú hablas de la revisión de actitudes y manejos cotidianos, ¿qué otras prácticas podríamos sugerirle a nuestros televidentes en esta hora se deben realizar para poder mejorar este proceso de nuestra existencia? Sí, Enrique. Nosotros tenemos establecido una serie de diagramas dentro de nuestra clínica, una serie de diagramas que le permiten a la persona auscultarse.
Cuando la persona hace los ejercicios diariamente, al levantarse, antes de acostarse, durante el día, esa persona, ese paciente, va a tener la oportunidad de empezar a autodescubrir todo aquello que realmente es valioso para ella. Inclusive, personas que no tienen el medio económico suficiente como para lograr llegar a una universidad, a través de los métodos que nosotros utilizamos, han aprendido que dentro de esa vida cotidiana que ellos están viviendo, dentro de su mundo familiar, son capaces de lograr muchos objetivos que creían ellos que frustradamente no lo habían tenido como propósito. Una madre de familia que se dedica dentro de las 4 paredes de su casa, única y exclusivamente a los oficios de su hogar, se siente frustrada en algún momento por lo que ella ve a través de los medios de comunicación, de las vecinas que salen adelante, que ponen un negocio, etc. A esta persona le indicamos nosotros cómo desde su hogar está proyectando hijos hacia un futuro, generando unas bases sólidas para la relación con su esposo a nivel conyugal. Es decir, encuentra que a través de mecanismos como la comunicación conyugal, la convivencia familiar, la autoestima propia, esa persona está generando cambios dentro de su casa, dentro de su familia y lógicamente para ella. Es decir, está triunfando. Que nosotros somos personas ávidas de triunfo, de reconocimiento y de la manera más sencilla tenemos la oportunidad de lograrlo. Solo que la sociedad nos ha estado entregando una serie de ingredientes que nos indican equivocadamente que si no es con dinero, la fama, el poder, los mecanismos de trampa, no podemos encontrar realización. Mira, hay una cosa que es muy interesante a propósito de ese concepto que usted acaba de expresar, doctor Jorge Eliezer, y me da la impresión entonces que nuestro sistema de creencias, el sistema de creencias de las personas influyen de una manera determinante en ese desarrollo de la inteligencia emocional. Claro que Porque sí. si tenemos un concepto pobre de la vida, si tenemos una concepción, o sea, si aceptamos interiormente limitaciones, si solamente pensamos en las dificultades, en las improbabilidades, en los obstáculos para alcanzar nuestros propósitos, seguramente con esta clase de emociones, con esta clase de sentimientos y de pensamientos, estamos limitando el desarrollo de nuestra inteligencia, o sea, el descubrimiento de nuestras habilidades, de nuestras destrezas y de nuestros talentos naturales, ¿verdad? Claro que sí. Hay algo, Enrique, que nuestra sociedad está viviendo hoy de una manera supremamente fuerte y que además es muy preocupante, es cuando uno llega a las instituciones educativas y le pregunta a los chicos qué quieren hacer, dicen quiero ser mafioso o en el caso de las chicas quiero conseguirme a alguien que me dé mucho dinero para mandarme a colocar silicona. Es decir, su apreciación de la vida está enmarcada única y exclusivamente por el materialismo. Entonces el muchacho exige los tenis de 200, el pantalón de 300, pero no va más allá de esa concepción material. Cuando entramos nosotros a verificar con los chicos ese tipo de situaciones que de alguna manera son muy malévolas para el ser espiritual, para el ser interior, entonces es cuando tenemos nosotros que allanar toda esa serie de dificultades, toda esa serie de caminos para que los muchachos entiendan que la vida tiene otros propósitos distintos a la mera existencia material. Esa ausencia de valores y de principios que hoy lamentamos tanto en el seno de nuestra sociedad, en el seno de nuestras familias, de alguna manera también es una limitante para el desarrollo de esa inteligencia emocional, para el reconocimiento de esas habilidades, de esos valores que tenemos en nuestra vida, de esas destrezas naturales con las cuales el Creador nos ha dotado. De todas maneras, influye entonces sí en nuestro sistema de creencias, en la educación, el medio. Sabemos, somos conscientes de eso. Sí. Pero hay una cosa que es muy interesante, que se me hace muy necesaria para que este programa pueda producir los objetivos que realmente requerimos, y es proporcionarle o sugerirle a nuestros televidentes cómo cambiar, qué mecanismos usar para cambiar esa cultura antivalor, para cambiar esa concepción de la vida, para tener un sentimiento evaluativo en nuestro ser que corresponda al propósito que Dios tiene para nuestra existencia. Claro. Hay dos cosas muy importantes que deben de tenerse en cuenta al seno, al interior de nuestros hogares, y es: el amor no significa alcahuetear, y el amor no significa dar todo por dar. El amor
tiene un significado profundo desde cómo yo reconozco en la otra persona sus diferencias, su forma de pensar diferente, su forma de sentir diferente. Entonces, en el interior de los hogares los padres deben volver a aprender que el amor que entregan a sus hijos no debe ser allanado a través de cosas materiales, sino que el solo hecho de la comunicación, que es el otro ingrediente, la otra clave importante, el solo hecho de comunicarse con sus hijos, de dialogar con sus hijos, va a llevarlos a tener un hogar mucho más estable, donde van a tener la oportunidad de fortalecer las capacidades del carácter, la trascendencia, la identidad, el compromiso, la generatividad para que ese hogar crezca y progrese, la confianza, la autonomía que es tan importante. Dentro de una investigación que se ha hecho, nuestra sociedad está bajo un síndrome llamado padres obedientes, hijos tiranos, donde simplemente el chico o la chica se dedican a pedir y los padres a obedecer. Y la concepción, que es parte de esa autoestima baja, es que el padre dice: yo quiero que mi hijo tenga absolutamente todo porque yo carecí de muchas cosas en mi niñez y yo no quiero que mis hijos repitan la historia. Bueno, doctor Eliezer, hay una cosa que es muy preocupante y es la actitud que los padres de familia asumen hoy en día frente a la educación de sus hijos. Aquellas ausencias que de pronto pudieron existir en sus vidas de cosas materiales. Muchos padres de familia quieren suplirla y quieren suplir algunos vacíos, incluso emocionales, que pudieron haber en sus vidas, pasando a un extremo en el que ya nos convertimos no en educadores y formadores de nuestros hijos, sino en los alcahuetes, en los principales patrocinadores de la haraganería, de todo lo que conocemos hoy. ¿Cómo decirle a un padre de familia, entonces, mire, hay que rectificar nuestra postura frente a la educación y la orientación de nuestros hijos? Los padres de familia tenemos que entender que definitivamente somos educadores y que ni podemos ser tan permisivos, ni podemos ser tampoco no podemos convertirnos en los verdugos de nuestros hijos. O sea, como dice la máxima popular, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre, ¿cierto? Sí. Los padres tienen que aprender a diferenciar entre lo que es sanción y castigo. La sanción debe ser casi que el aliciente que permite al padre mantener la autoridad dentro del hogar. Se sanciona diciéndole al hijo, quitándole al hijo aquellas cosas que él considera que son de su mayor predilección. La televisión, la salida con sus amigos, el juego, etcétera, etcétera. El castigo debe ser supremamente lejano entre uno y otro. Es decir, que el motivo que realmente lleve a un padre a castigar de alguna manera física a su hijo sea dentro de unos límites demasiado grandes. Desafortunadamente nosotros estamos dentro de un medio en el que el padre se ha limitado única y exclusivamente a trabajar para llevar cosas a casa y la educación de sus hijos la está dejando en manos de los maestros, que realmente no tienen todo, ni el tiempo, ni es la labor para la cual han sido formados. Y entonces los padres tienen una equivocación errónea, una apreciación errónea, y es que es el maestro quien educa, no, es el padre, es la madre quienes educan, los maestros son los que forman. Entonces hemos dejado en manos de los colegios, de las escuelas, la educación de nuestros hijos, cuando realmente es en el hogar donde se debe educar. Desafortunadamente también estamos en un medio donde solamente quien tiene el poder es quien maneja la verdad. Entonces nuestros hijos, en aras de todo ese espejismo, de toda esa cantidad de identidad que están encontrando ellos en la necesidad de llegar a ser alguien, han encontrado equivocadamente que solamente a través del poder, pasando por encima de quien sea, podemos lograr las cosas, y creemos que teniendo mucho somos más, cuando la verdadera razón es ser persona. Sí. Es ser uno mismo, es decir, como es el título de nuestro programa, ser líder de nuestra propia vida nos implica a nosotros entonces el poder lograr nuestras metas. Mire, doctor Eliezer, ese es un concepto que es muy importante. En los próximos días vamos a iniciar un nuevo programa que se va a llamar Aún hay esperanza, donde vamos a meternos de una manera mucho más profunda en el ser.
para que el hombre pueda ser edificado conforme a las necesidades del tiempo en el que estamos viviendo. Hay un principio sagrado que nos dice que nada le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Y es precisamente esa una de las concepciones equivocadas tremendas que hoy en lo que la gente percibe sobre lo que debe ser su paso por este mundo. Yo sé que este es un espacio supremamente limitado para un tema tan importante, tan trascendental y tan significativo. Por eso, doctor Jorge, quisiera invitarle para que empezáramos como a desarrollar brevemente unas conclusiones sobre la forma como este mecanismo de la inteligencia emocional puede influir en forma determinante en nuestros propósitos y resultados. Omandino, uno de los hombres que ha influido en la vida no de miles, sino en millones de personas en el mundo, decía que los buenos hábitos son la clave del éxito personal. Podría decirse entonces que una de las cosas que me asalta en este momento, más necesitamos hoy para poder alcanzar el desarrollo de esa inteligencia emocional y con ello el logro de muchos propósitos de nuestra existencia, es un cambio de hábitos. Claro que sí. Juanes, Shakira, nuestros grupos musicales, Aterciopelados, todos ellos no han llegado a esa cúspide de su vida profesional porque sí, porque los patrocinó determinada organización, no. Ha sido todo con disciplina. Quienes están dentro del mundo del espectáculo no llegaron allá porque sí. Han tenido que cultivar una disciplina, volver a reavivar una serie de hábitos, de buenos hábitos que les permitan a ellos lograr las metas. Solamente cuando uno se propone realmente con disciplina, con la sana disposición de lograr una meta, está uno realmente cambiando la vida. Algo que nosotros hacemos con nuestros pacientes y es que una vez les suena por la mañana el teléfono, el reloj para despertarse, apenas lo oyen, deben de decirse por mis metas. Cuando uno dice por mis metas, el subconsciente recoge esa información y no permite que la persona siga durmiendo. Entonces de inmediato tiene que levantarse a hacer todas aquellas cosas que él considera que son importantes para su vida. Y fuera de eso, se les enseña a que establezcan siempre por escrito qué es prioritario, qué es importante y qué es necesario. Cuando yo establezco el rango de dificultad de cada una de las actividades que yo voy a hacer durante el día, qué es prioritario, es decir, qué es de primera mano, qué es importante, qué es lo que debo de hacer de inmediato y qué es necesario que me otorga un poco de espacio y de tiempo para hacerlo, yo estoy aprendiendo buenos hábitos y estoy haciendo que mi vida trascienda mucho más. Doctor Eliezer, muchísimas gracias por haber venido una vez más a Liderazgo de Sí Mismo. Claro que sí. A ustedes, nuestros queridos televidentes, fe, esperanza, motivación, porque no olviden nunca que Dios no nos da espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Un abrazo y hasta nuestro próximo programa. Liderazgo de Sí Mismo. Un programa presentado por el conferencista y motivador internacional Enrique Bermúdez Castañeda. Un programa en busca de la motivación y la excelencia, con principios que te ayudarán a desarrollar un espíritu emprendedor. Liderazgo de Sí Mismo.